¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien allá por sus casitas. Bien, soy el profesor Percy del curso de trigonometría. Bien, una vez más, esperando pues que todos ustedes estén muy bien allá por sus casas, guardando todavía de cierta forma las distancias, las medidas de seguridad ante este mal que todavía pues agobia, aqueja a prácticamente a toda la humanidad, ¿sí? Entonces pues hay que ser muy pacientes, muy prudentes, a vacunarse todos, muchachos. Esto en algún momento va a terminar, ¿ok? Puede ser que esto del COVID llegue en algún momento a ser como un resfriado más, una gripe más. Bueno, en todo caso será un virus que será fácilmente controlable, ¿ok? Se pueda controlar o en el mejor de los casos puede ser que simplemente se cree una vacuna que sea al 100% efectiva. Entonces tenemos dos opciones, pero de que esto termina, termina, ¿ok? Hay que ser muy pacientes, muchachos. Y recuerden también, como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Bien, entonces ahora sí, dicho ello, vamos a lo nuestro. ¿Está bien? Vamos a desarrollar el siguiente temita, ¿ok? Bien, el tema a desarrollar es identidades trigonométricas de ángulos compuestos. Bien, vamos a observar a estas 6 identidades. Bien, a simple vista se nota que estos de las 6 identidades no son otra cosa que razones trigonométricas. ¿Está bien? Bien, como sabemos también es sumamente sencillo calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo, como el que vamos a observar. ¿Está bien? Como el que vamos a observar. Por ejemplo, por acá podemos graficar un triángulo rectángulo, ¿sí? En el cual podemos colocar lo que es el ángulo alfa, ¿sí? Y entonces por acá podemos decir que el cateto opuesto con respecto de alfa es A, el adyacente mide B y la hipotenusa mide C. Entonces, si se les pide, alumnos, determine este seno de alfa. Entonces, yo sé que más de uno va a decirme yo, profe, ¿no? Está bien, muy bien. Yo sé que más o todos, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Esto es sumamente sencillo. Claro, todos sabemos que lo que es seno del ángulo alfa se obtiene como el cateto puesto sobre la hipotenusa. Esto es A sobre C, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si se les pidiera, determine, ¿no? Lo que es coseno del ángulo alfa, igualmente, ¿no? Yo sé que más de uno me va a decir, profe, yo, ¿no? Y eso está bien, ¿no? Entonces, ponemos por acá, coseno del ángulo alfa va a ser igual, bueno, también sabemos que es igual a lo que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. O sea, esto va a ser igual a B sobre C. Bien, entonces como están observando, esto de determinar las razones trigonométricas de un ángulo agudo es sumamente fácil, ¿no? Fácil, profe, por supuesto. Bien, pero acá el detalle, pues el problema es que no tenemos un ángulo agudo directamente, ¿no? O podría ser que la suma de alfa más teta sea agudo, pero en todo caso, ¿cómo determinar, por ejemplo, para la primera identidad seno del ángulo suma? ¿Ok? En función, en función de justamente de estos dos ángulos. ¿Está bien? ¿Cómo determinar? Bien, entonces por eso acá en la primera identidad se menciona de la siguiente manera. ¿Está bien? De la siguiente manera. Ponemos entonces acá identidad 1, seno de alfa más teta es igual a sen cos más cosen. El famoso sen cos cosen. Cuando por acá es suma, por este lado también el operador principal es suma. Bien, así es la identidad 1. La identidad 2 es como sigue. Nos hablan de seno del ángulo diferencia. Bien, entonces en el caso de seno del ángulo diferencia también se resuelve como sen cos y cosen. Pero cuando por acá es resta, por acá también será resta. ¿Ok? Ok. Bien,
la identidad 3. Bien, la identidad 3 nos habla de coseno del ángulo suma. Bueno, en el caso del coseno, se resuelve como cos, cos, sen, sen. Cuando por acá es suma, por este lado es resta. ¿Ok? Bien, eso es con respecto de la identidad 3. La identidad 4. Bien, veamos la identidad 4. Coseno del ángulo de diferencia. Bueno, se resuelve también como cos, cos, sen, sen. Pero cuando por acá tenemos lo que es el ángulo de diferencia, por la derecha tendremos el operador principal como la suma. ¿Está bien? Con la suma. Bien, la identidad 5. Nos habla de tangente del ángulo suma. Bueno, esto va a ser igual a una fracción. En el numerador se pone suma de tangentes y en el denominador 1 menos el producto de tangentes. La identidad 6. Bueno, nos habla de tangente del ángulo de diferencia. Igualmente esto es igual a una fracción donde en el numerador se pone diferencia de tangentes y en el denominador 1 más el producto de tangentes. Bien, observa en estos dos últimos casos que cuando se tiene suma, en el numerador va suma. Cuando se tiene diferencia, en el numerador va diferencia. Y en el denominador la operación inversa. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es demostrar 3 de estas identidades, ¿ya? Y por estrategia, ¿está bien? Vamos a demostrar primero la cuarta identidad. Vamos a demostrarlo de forma clara y precisa con respecto de esta identidad. Luego, a partir de esta demostración, vamos a ver que demostrar los demás resulta ser aún más sencillo todavía. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver. Luego de ello, de hacer las 3 demostraciones, estaremos viendo algunos ejercicios de aplicación. Bien, muchachos, entonces veamos las demostraciones. Identidad 4. Coseno de alfa menos teta es igual a coseno de alfa por coseno de teta más seno de alfa por seno de teta. Bien, esta es la identidad que tenemos que demostrar y para ello y con fines prácticos, ¿ok? Vamos a considerar a la CT, a la circunferencia trigonométrica. Bien, todos sabemos que la circunferencia trigonométrica es aquella que tiene por centro al origen de coordenadas, ¿ok? Y además tiene por radio igual a la unidad. Bien, esa es la CT. Bien, entonces por acá pongamos algunos detalles al respecto. Bueno, como por ejemplo que por acá, este de acá es el semieje X positivo y por acá semieje Y positivo. ¿Ok? Muy bien. Y para nuestra demostración vamos a considerar los siguientes arcos. Primero vamos a considerar al arco teta. ¿Está bien? Este va a ser el arco teta y este otro va a ser el arco alfa. ¿Ya? Ojo, estos dos arcos son arcos en posición normal. Profe, dígame, alumno. Profe, ¿cómo era un arco en posición normal? Ok, alumnito. Un ángulo en posición normal es aquel que tiene su lado inicial en el eje X positivo. ¿Está bien? Y además acuérdate que un arco en posición normal puede estar dado con un sentido antihorario u horario. ¿Ya? Y además puede tener su lado final en cualquier cuadrante. Bien, entonces es de esta manera, con respecto de estos dos arcos, son arcos en posición normal. ¿Qué más debemos considerar? También vamos a considerar el punto P. ¿Ya? Este punto P va a pertenecer al lado final del arco teta. Bien, entonces ponemos por acá el punto P. También vamos a considerar al punto Q. El punto Q pertenece al lado final del arco alfa. Bien, y también vamos a considerar un tercer arquito, donde este arquito en su lado inicial tiene al punto A. Al punto A. ¿Ya? El punto A va a estar en esta posición y el punto M. ¿Ok? Bien, ahora observemos un momento más por este lado. Con respecto, alumnos, con respecto de lo que es este arquito. Miren,
el arco que va desde el punto P, ¿ya?, hasta el punto Q, ya, con respecto de la medida de este arco, ¿ya? Si estamos diciendo que el arco alfa es todo este arquito, y el arco teta es todo este arco, entonces el arco que va desde P hasta Q va a estar dado como la diferencia entre alfa y teta, o sea, va a ser igual a alfa menos teta. Bien, ahora con respecto de este o con respecto de este arco, el arco AM, también vamos a decir a propósito que también va a medir lo mismo, ¿está bien? Esto es arbitrario, ¿ya? Tenemos que ponerlo así para hacer la demostración. Entonces por acá diremos que este arco, el arco AM, también va a medir alfa menos teta. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando a partir de lo que ya se ha colocado? Bueno, lo que estamos observando es que la medida, a ver, vamos a poner por acá. Entonces, ¿no? Tenemos que la medida del arco PQ, ¿ya? ¿Cuánto es la medida del arco PQ? ¿Cuánto es? Alfa menos teta. No te olvides, ¿ya? No te olvides, muchacho. Bien, es igual a alfa menos teta. Pero esto es lo mismo que la medida del arco AM. Entonces vamos a poner por acá. Vamos a ponerlo. Ahí está. Listo. Entonces, lo que estamos viendo, lo que estamos observando es que tenemos por acá dos arcos de igual medida, o mejor dicho, dos arcos congruentes. Y entonces, ahora nos acordamos del fácil curso de geometría, ¿verdad? Del tema de circunferencias. Acuérdense, muchachos, que en circunferencias se dice pues que si se tiene dos arcos congruentes, entonces las cuerdas que encierran son también congruentes. Entonces por acá ponemos por circunferencias, vamos a tener lo siguiente, ¿ok? Vamos a tener lo siguiente, que lo que es la distancia, ¿ya? Ponemos de una vez por acá la distancia o el arco, ¿no? La distancia desde el punto P hasta el punto Q va a ser igual a la distancia desde el punto A hasta el punto M. ¿Ok? Todo esto por circunferencia, porque ya estamos ya mencionando, estamos observando que por acá tenemos dos arcos congruentes. Entonces, como los arcos son congruentes, entonces acá las cuerdas son congruentes, o la distancia, ¿no?, entre A y M y P y Q. Muy bien. Entonces, lo mismo prácticamente vamos a poner acá en esta otra gráfica, esta otra circunferencia es la misma que está en esta posición. Se reitera la figura para observar algunos otros detalles para nuestra demostración. Bien, entonces voy a completar y luego continuamos, ¿ok? Bien, entonces estamos acá con respecto al punto PQ y ya sabemos que el arco PQ es lo mismo que el arco AM. Ojo, ¿ya? Y lo que hemos mencionado es que la distancia desde P hasta Q es igual que la distancia desde A hasta M. Bien, entonces hay que trazar esas distancias, ¿ok? Entonces vamos a trazar por acá, como hemos dicho, ¿no? Por circunferencias esas distancias son iguales y son iguales a D. ¿Está bien? Vamos a decir a D y por acá también esto va a ser D. Muy bien. Y completamos por este lado, ¿no? Esa distancia es igual a D. Bien, entonces por mientras vamos teniendo de esta manera. Ahora, hay una aclaración más que hacer. Ahora, con respecto de los puntos A, M, P y Q. Bueno, comenzando, ¿no?, con respecto de los puntos P y Q. Acuérdense que P pertenece al lado final del arco teta. Ojo, este es el arco teta, ¿ya? Acuérdense, muchachos. Bien, entonces en circunferencia trigonométrica, lo que es un punto que pertenece al lado final de un arco, entonces ese punto se puede determinar en función del arco, ¿está bien? En función del arco y mediante lo que es seno, coseno, ¿sí? Eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces por eso vamos a decir que entonces el punto P, por ejemplo, como pertenece al lado final del arco teta, entonces el punto P va a tener coordenadas como coseno de teta, seno de teta. ¿Está bien?
Ahora, las coordenadas del punto Q, y acuérdate que el punto Q pertenece al lado final del arco alfa, será como coseno de alfa, ¿ya? Coma seno de alfa. De esa manera. Bien, con respecto del punto A, y como estamos en la CT, entonces las coordenadas del punto A van a ser de la siguiente manera. Entonces por acá para X, ¿no? Para la componente X va a ser 1 y para la componente Y 0. ¿Está bien? Ahora con respecto del punto M, acuérdate que el punto M pertenece al lado final del arco alfa menos teta. Entonces si eso es así, entonces el punto M tiene por coordenadas coseno de alfa menos teta, ¿sí? El arco, coma, seno de alfa menos teta, ¿ya? De esta manera. Bien, entonces queda de esta manera con respecto a los puntos M, P, Q y A, ¿ya? Sus coordenadas. Bueno, como ahora estamos hablando de puntos y estamos diciendo que la distancia entre estos puntos es D por acá y también por acá es D, luego, ¿no? Por distancia entre dos puntos vamos a tener lo siguiente. Por ejemplo, con respecto de esta distancia entre P y Q, entre los puntos P y Q, ya por la fórmula de la distancia entre dos puntos tenemos lo siguiente. ¿Ok? Vamos a poner entonces que esa distancia va a ser igual a la diferencia de las abscisas, ¿sí? O sea, de esta manera, coseno de alfa menos coseno de teta elevado al cuadrado más ya la diferencia de ordenadas. Listo, de esta manera. Muy bien, pero esta misma distancia D también se puede obtener con respecto de los puntos A y M, ¿ok? Entonces, vamos a poner acá primero la diferencia de abscisas de la siguiente manera. ¿Ya? Coseno de alfa menos teta menos 1 al cuadrado más, ya, esto es por la fórmula de la distancia entre dos puntos, muchachos, no se olviden. Más, ¿qué cosa? Bueno, más lo que es seno de alfa menos teta menos 0. Pero menos 0, bueno, da lo mismo. Solamente podemos poner seno de alfa menos teta todo al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Bueno, lo que podemos observar es que tenemos acá la misma variable, ¿no? La distancia d, que se iguala a dos expresiones. Entonces, esto de las partes derechas se van a igualar. Y eso es lo que vamos a hacer en lo que sigue de la demostración. Bien, entonces veamos. Bien, entonces igualando los radicales tenemos esta igualdad. Ya en esta parte lo más práctico es elevar todo al cuadrado. Bien, entonces elevemos todo al cuadrado. Elevando al cuadrado, ¿qué va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es que los radicales se van a simplificar. Se van los radicales. Chao, digo, y también contigo, y también contigo. ¿Con qué nos vamos a quedar? Bueno, nos vamos a quedar con lo siguiente. Bien, nos quedamos con esta igualdad. Y entonces acá lo que tenemos es, bueno, tenemos acá tres binomios al cuadrado y por acá un término cuadrático. Y bueno, lo que sigue es pues operar cada uno de estos binomios al cuadrado y ver qué es lo que nos va a ir quedando. Bien, entonces desarrollando los cuadrados tenemos lo siguiente. Bien, muchachos, entonces desarrollando los binomios tenemos por acá esta igualdad en el cual debemos notar, ¿no? Lo siguiente. Ya, por acá tenemos coseno cuadrado de alfa y por acá tenemos seno cuadrado de alfa. ¿Ya? Sabemos que si sumamos estos dos términos nos va a dar la unidad. ¿Ya? Y también por acá tenemos coseno cuadrado de teta y por acá seno cuadrado de teta. Si lo sumamos, adivina que nos va a salir la unidad. ¿Está bien? Entonces por acá tenemos 1 y por acá otro 1. Bien, acá a la derecha. También tenemos coseno cuadrado de alfa menos teta más seno cuadrado de alfa menos teta. Tenemos entonces esa sumita y como sabemos también nos va a salir la unidad. Bien, entonces de lo mencionado tenemos lo siguiente. ¿Está bien? Nos va a quedar acá la expresión 2. ¿Sí? Acá acuérdate que tenemos un 1 y más este otro 1 es 2. Y por acá menos 2 veces cos
menos 2 veces sen, que se iguala a 2. Acuérdate que acá es 1, más este 1 es 2, menos 2 veces coseno de alfa menos teta. ¿Ok? Bien, entonces de esta última igualdad lo que se observa también es que se va a simplificar lo siguiente. Se va a simplificar el término 2 con este otro 2. Y bueno, de acá lo que debemos observar es que acá de lo que queda aparece el factor común que es menos 2. ¿Está bien? Menos 2 aparece acá en la izquierda. Hay que factorizarlo y ¿cómo nos estaría quedando? Bien, entonces factorizando lo que es menos 2 nos va a quedar por acá cos más sen, que es igual a menos 2 veces coseno de alfa menos teta. Bueno, acá es evidente que el factor menos 2 se va a simplificar. Muy bien, entonces por acá simplificamos menos 2 con este menos 2 y nos vamos a quedar con lo siguiente. Bien, entonces nos estamos quedando con coseno de alfa por coseno de teta más seno de alfa por seno de teta, que es igual a coseno de alfa menos teta. Pero esto es justamente lo que queríamos demostrar. Queríamos demostrar que coseno del ángulo diferencia es igual a cos más sen. Entonces por acá dejamos indicado lo que queríamos demostrar. ¿Ok? Muy bien, entonces ya tenemos la identidad 4 demostrado, ¿no? Ya lo tenemos demostrado, entonces podemos continuar con los otros dos que dijimos. Bien, entonces tenemos pues ya demostrado la identidad 4, ¿ya? Ahora veamos lo que es la identidad 3. Entonces debemos demostrar que coseno de alfa más teta es igual a cos menos sen. Bueno, para hacer dicha demostración, vamos a ver que es sumamente práctica la forma de demostrar esta identidad. Bien, para comenzar lo que vamos a poner por acá es lo siguiente. Bien, tenemos por acá una vez más coseno de alfa más teta, pero esta expresión, la suma de alfa más teta, podemos reescribirlo de la siguiente manera. Podemos poner como coseno de esto de alfa más teta, podemos escribirlo como alfa menos teta. Bien. Entonces, al expresar de esta manera lo que es la suma de alfa más teta, lo que estamos haciendo es forzando la situación para que nos aparezca lo que acá en la identidad 4 se tiene, ¿ok? Coseno del ángulo de diferencia. Y bueno, justamente eso es lo que hemos logrado en esta parte. Tenemos acá una diferencia de dos ángulos. Entonces, bueno, cuando eso es así, con respecto del coseno, el desarrollo es igual a cos más sen. Entonces, apliquemos, ¿no?, lo de la identidad 4 y veamos qué sucede. Bien, entonces en aplicación de la identidad 4 tenemos esta forma, ¿ya? Coseno de alfa por coseno de menos teta más seno de alfa por seno de menos teta. Pero entonces ahora para continuar lo que tenemos que acordarnos es de las razones trigonométricas de ángulos negativos. Para el caso del coseno, muchachos, acuérdense que con respecto del coseno del ángulo negativo, lo que es el signo menos desaparece. Y para el caso del seno, el signo sale. Y entonces tendríamos de esa manera. Entonces, ¿cómo nos iría quedando la expresión? Bien, entonces por acá coseno de alfa no va a cambiar, más bien coseno de menos teta quedaría entonces solamente como coseno de teta. Bien, ahora con respecto de seno de menos teta, el signo sale, ¿está bien? Y se va a multiplicar con este más. Más por menos es menos. Entonces luego nos va a quedar seno de alfa que multiplica con seno de teta. Acuérdate que el signo sale, ¿ok? Pero entonces ahora ¿qué ocurre? Bueno, ocurre que justamente ya tenemos lo que queríamos demostrar, que esto de coseno de alfa menos teta es igual a cos menos sen. Por lo tanto ya podemos ir concluyendo y diciendo entonces lo que queríamos demostrar. Bien, ahora veamos lo de la identidad 1. Bien, entonces en la identidad 1 tenemos que demostrar que seno de alfa más teta es igual a sen cos más cos sen. Bien, entonces esto de seno de alfa más teta podemos reescribir una vez más por acá.
de la misma forma, o sea, seno de alfa más teta. ¿Está bien? Ahora, con respecto de lo que es seno de alfa más teta, podemos escribirlo con respecto del uso de las razones trigonométricas de ángulos complementarios de la siguiente manera. Entonces, por ángulos complementarios podemos decir que esto de seno de alfa más teta va a ser igual al coseno de pi medios menos lo que es este mismo ángulo, alfa más teta. ¿Sí? Esto podemos hacerlo gracias a las propiedades de lo que es razones trigonométricas de ángulos complementarios. ¿Ya? Entonces por acá justificamos y decimos por razones trigonométricas de ángulos complementarios. Ojo. Bien, entonces ahora este último que hemos puesto podemos reescribirlo de la siguiente manera. De esta manera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿ahora qué ocurre? Que esto de seno de alfa más teta ahora resulta que es igual a coseno de pi medios menos alfa menos teta. Pero, un momentito, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que estamos una vez más ante la identidad 4. ¿Sí? Acuérdate que la identidad 4 habla de coseno del ángulo de diferencia y por acá tenemos justamente lo mismo, ¿no? Ello, ¿no? Coseno del ángulo diferencia. Entonces, observa que ese ángulo diferencia está dado así. Es este ángulo menos este otro ángulo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, en aplicación de la identidad 4, vamos a tener lo siguiente. Bien, entonces tenemos, gracias a la identidad 4, tenemos por acá coseno de pi medios menos alfa por coseno de teta más seno de pi medios menos alfa por seno de teta. Muy bien, ahora una vez más nos acordamos de qué cosa, de las razones, ¿ya? Razones trigonométricas de ángulos complementarios. Otra vez, ¿sí? Otra vez. ¿Por qué, profe? Por este de acá que voy a cambiar, ¿ya? Voy a cambiar respecto de esta razón trigonométrica y con respecto de este otro. ¿Ya? Y utilizando, ¿no? O valiéndose de ¿qué? De las razones trigonométricas de ángulos complementarios. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que esto de coseno de pi medios menos alfa, coseno de pi medios menos alfa, es igual a lo que es seno de alfa. Acuérdense, muchachos, que es así. Es igual a seno de alfa. ¿Ok? Y va a quedar multiplicado por coseno de teta, ¿verdad? De teta, claro. Y más esto de seno de pi medios menos alfa, ¿ya? Una vez más, por esta misma justificación, por las razones trigonométricas de ángulos complementarios, es igual a coseno de alfa. Y esto va a quedar multiplicado por seno de teta. Ahora, ¿qué sucede? Que esto es lo que en un principio teníamos, o sea, seno de alfa más teta es igual a sen cos más cosen. Justamente lo que queríamos demostrar. ¿Qué les parece? ¿Sí? Entonces, así hemos concluido con esto de las demostraciones. Ahora veamos un par de ejercicios de aplicación. Bien, ejercicio de aplicación 1. Determine el valor de la siguiente expresión. E es igual a seno de 30 más lambda más seno de 30 menos lambda. Bien, entonces es evidente, ¿sí? Que lo que vamos a aplicar acá son las dos primeras identidades, ¿cierto? Bueno, ya se ha puesto por acá para simplemente utilizarlo, ¿no? Entonces por acá ponemos E es igual a lo siguiente. Bien, entonces tenemos por acá en aplicación de la identidad 1 y 2 que E va a ser igual a seno de 30 por coseno de lambda más coseno de 30 por seno de lambda más seno de 30 por coseno de lambda menos coseno de 30 por seno de lambda. Entonces, ¿qué es lo que de inmediato debemos notar? Que por acá, por ejemplo, tenemos coseno de 30 por seno de lambda, ¿sí? Menos coseno de 30 por seno de lambda y por acá tenemos coseno de 30, ¿no? Más coseno de 30 por seno de lambda. Tenemos dos expresiones con diferentes signos. ¿Qué se hacen ellos, alumnos? Se anulan, ¿verdad? ¿Con qué nos quedamos? Con seno de 30 por coseno de lambda más seno de 30 por coseno de lambda. Entonces la expresión E nos va a ir
quedando de la siguiente manera, como 2 veces seno de 30 por coseno de ¿quién? De lambda. ¿Está bien? Como sabemos, muchachos, como sabemos, ya esto de seno de 30, acuérdense, ¿sí? Es igual a ¿cuánto? A 1/2, ¿verdad? A ver, esto ya lo conocemos. Entonces, reemplazando, ya sabemos lo que nos va a quedar, ¿verdad? 2 por 1/2 por coseno de lambda. Bueno, lo que es el factor 2 se simplifica, entonces la expresión e es igual a coseno de lambda. Entonces esta sería la respuesta, muchachos. Ya, sumamente sencillo, solamente aplicar las identidades. Ahora veamos el ejercicio de aplicación 2. Bien, nos dicen, si seno de alfa más beta es igual a 8 veces seno de alfa menos beta, calcule el valor de t. T está dado en función de las tangentes de alfa y tangente de beta. Bien, entonces de la condición dada tenemos que tratar de formar la expresión t, ¿ok? Ahora, con respecto a la condición, se presta, ¿no? Para aplicar una vez más estas dos identidades, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a copiar en esta ocasión la condición así como nos lo dan y luego aplicar lo que es la identidad 1 y 2. A ver, veamos entonces cómo quedaría. Bien, entonces acá tenemos la condición, luego hemos aplicado la identidad 1 y 2, ¿sí? Entonces tenemos esta igualdad. Paso seguido vamos a multiplicar a 8 por estos dos términos, y entonces ¿cómo nos quedaría? Bien, entonces nos va quedando de esta manera. Hay que notar lo siguiente, ¿sí? Hay que notar que tenemos por acá seno de alfa por coseno de beta, y por acá tenemos 8 veces seno de alfa por coseno de beta. Y por acá tenemos coseno de alfa por seno de beta, y por acá menos 8 veces coseno de alfa por seno de beta. ¿Sí? Entonces estos dos términos se van a sumar o restar, pues son términos semejantes. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué será conveniente hacer u operar? ¿De qué manera? Bien, entonces por acá vamos a decir lo siguiente. Como tenemos por acá 8 veces seno de alfa por coseno de beta, se tiene que restar con esto de una vez seno de alfa por coseno de beta. Entonces lo que nos va a quedar es 7 veces seno de alfa por coseno de beta. Ahora, esto que es negativo, menos 8 veces cosen, va a pasar a sumarse con una vez cosen. Entonces acá a la izquierda nos va a quedar 9 veces coseno de alfa seno de beta. Listo. ¿Qué más? Bueno, la idea es formar t, ¿verdad? Y entonces acuérdense, muchachos, que tangente se forma con la fracción seno sobre coseno. Entonces eso es lo que debemos procurar hacer por o en esta última igualdad. Bueno, entonces ¿qué hacemos acá con los coeficientes, ¿no? Con 9 y 7. Podemos acá pasar a la izquierda lo que es el número 7, y entonces tendríamos lo siguiente. 9 sobre 7, entonces va a multiplicar, bueno, nos vamos a quedar con seno, ¿está bien? Con seno de beta nos vamos a quedar acá a la izquierda, y coseno va a pasar acá al denominador, a dividir. Y entonces acá a la derecha va a quedar solamente seno de alfa, y va a pasar a dividir coseno de alfa. Y entonces así estaremos generando las tangentes. Entonces, haciendo el cambio, vamos a tener lo siguiente. ¿Está bien? Vamos a tener 9 sobre 7 que multiplica a tangente. Acuérdate que esto es igual a ¿qué cosa? A la tangente de beta, pues, ¿sí? Y este otro es igual a la tangente de alfa. Listo. Entonces por acá tangente de beta que se iguala a tangente de alfa. Bueno, hay que formar la expresión t. Bueno, de este último, tangente de alfa debe estar en el numerador, entonces nos vamos a quedar con lo siguiente, ¿ya? Que 9 sobre 7 queda por acá a la izquierda, entonces acá tangente de alfa en el numerador y tangente de beta en el denominador.
Bueno, esto de acá, este último, no es otra cosa que la expresión que buscábamos calcular, ¿sí? Entonces, finalmente podemos decir entonces que t es igual a 9 céntimos, ¿sí? Sería entonces la respuesta, muchachos. Bien, alumnos, entonces fue un gustazo estar con ustedes una vez más a través de este medio. Entonces conmigo será hasta la próxima.